6 de octubre de 2024, 27º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo 27 están tomadas. La primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Hay en el libro del Génesis 2 relatos de la creación. Ahora sabemos que el relato que contiene las tradiciones más antiguas es el segundo, que abarca el capítulo 2, versículos del 4 al 24. Lo recomiendo leer completo. Se refiere a la creación del hombre y de la mujer. Dios es presentado como un alfarero que modela el barro de Adán y un cirujano que le hace una intervención quirúrgica. La primera obra que sale de sus manos es el varón, Adán, hecho de la tierra, Adamá. Es colocado en relación con plantas y animales en un jardín hermoso y fecundo. Este jardín deberá ser cuidado por él como su casa, y en él podrá vivir en armonía con todas las demás criaturas. Es un relato de tono espontáneo y vívido, pero no nos llamemos a engaño. Tras el estilo pintoresco hay una profunda labor de observación. Los relatos de género mitológico construyen parábolas que tratan de dar respuesta a las grandes interrogantes humanas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo debemos relacionarnos entre nosotros? La frase que escuchamos, "no es bueno que el hombre esté solo", hace referencia a una característica constitutiva del ser humano, su carácter comunitario. Es bueno en estos tiempos de tan arraigado individualismo recordar que no somos autosuficientes, sino seres en relación, que dependemos unos de otros y que solo en comunicación alcanzamos la vida plena. Esta comunión incluye a los animales también, a quienes Adán pone nombre como signo de la profunda relación que lo une a ellos. Para remediar la soledad del primer varón, Dios crea a la mujer. La expresión que usa el hebreo puede traducirse como ayuda adecuada e indica el reconocimiento de la interdependencia de los dos seres creados. No tiene la intención de establecer ningún orden jerárquico entre los dos, ni convierte a ninguno en jefe o en siervo del otro. Por eso tiene importancia que el artesano divino haya usado un hueso de Adán, porque eso subraya que ambos emergen del mismo material y tienen una misma naturaleza que comparten. La palabra hebrea tselá, traducida regularmente por costilla, podría traducirse más ampliamente como costado, como lado, como ocurre en otras apariciones de esta misma palabra en pasajes distintos como Éxodo 25:12 y segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Esto evitaría una interpretación que ha convertido a la mujer como una especie de apéndice y resaltaría un matiz del texto hebreo que suele dejarse de lado, la constitución de la humanidad conformada por 2 lados iguales en dignidad y complementarios en su distinción. La costilla es figura de esa intimidad a la que están llamados el hombre y la mujer y que se expresa en la frase pronunciada por Adán, "esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne". Gracias a la perspectiva de género, hemos llegado a conocer y a ser conscientes de lo erróneas que son las interpretaciones que hacen derivar de estos textos razones para sostener y mantener la desigualdad entre hombres y mujeres, olvidando que gracias al don del Espíritu Santo, entre nosotros ya no hay varón ni mujer, sino todos somos uno, como dice Gálatas 3:28. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Desde este domingo y hasta el final del año litúrgico estaremos leyendo los pasajes más significativos de la carta a los Hebreos. Un sermón cuyo propósito es mostrar que Jesucristo es el único verdadero sumo sacerdote.
Esta demostración, sin embargo, no es sencilla. Jesús no pertenecía a la tribu sacerdotal, ni hay ningún otro texto del Nuevo Testamento que se refiera a él con ese título. Por eso el autor parte de lo que ser sacerdote significaba en la cultura judía del siglo I. Un hombre que tiene la responsabilidad social de las relaciones con Dios, un mediador entre Dios y los seres humanos. El sacerdote realiza esta mediación sustrayéndose a partir de una serie de separaciones rituales del resto de la humanidad, como si a través de dichas separaciones subiera un escalón que lo acerca a Dios. El problema es que sigue siendo ser humano y por tanto no puede tener acceso directo a Dios. Entonces toma un animal y lo sacrifica en el templo. Si el sacrificio es agradable a Dios, entonces se derramará sobre el pueblo una lluvia de bendiciones. Pues bien, el autor va a demostrar a lo largo de toda su exposición que solamente Jesucristo es capaz de desempeñar cabalmente el papel de sumo sacerdote, pues por su encarnación participa plenamente de la naturaleza humana, y por su pasión y resurrección ofreció el único sacrificio que le resultó agradable a Dios y entró al verdadero templo que es el cielo, donde Dios habita. Desde ahí derrama el Espíritu Santo que nos perdona nuestros pecados. Por eso podemos llamarlo con propiedad nuestro sumo sacerdote. Por eso la lectura insiste en la superioridad de Jesús sobre los ángeles y al mismo tiempo señala su debilidad, su solidaridad con todos los seres humanos. Cristo está en una posición mejor que los ángeles porque es hijo de Dios y hermano de los seres humanos. Los ángeles tienen su papel en el plan divino, pero es subalterno. Solo Jesucristo, glorificado, es el único mediador entre Dios y la humanidad, porque gracias a su sacrificio hemos entrado en plena comunión con Dios. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 16. Los temas que aborda hoy el fragmento del Evangelio de Marcos que leemos forman parte de las relaciones intrafamiliares. Se trata de la relación entre los esposos, capítulo 10, versículos del 1 al 12, y la relación con los niños, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Las familias de la época eran de corte patriarcal, con el varón como autoridad única. Practicadas estas relaciones desde la perspectiva machista, no se ajustan al mensaje del reino del que el Mesías es portador. A propósito de eso, viene este pasaje que leemos. La preocupación de los adversarios de Jesús se centra en una norma establecida en la ley de Moisés que regula el repudio. No hay que confundir el repudio con el divorcio de nuestros días. Es necesario no dejarse engañar por las traducciones al español que no alcanzan a expresar qué es lo que Jesús está criticando en el texto griego original. Regularmente se habla de este pasaje como de la prohibición del divorcio. En realidad Jesús no se está refiriendo a lo que hoy entendemos como divorcio, es decir, el trámite por el cual de manera libre se llega a un acuerdo entre una pareja de dar por concluida su unión matrimonial. No, Jesús se refiere a la institución del repudio, tal como viene expresada en el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 1 al 4. Una práctica reservada exclusivamente al varón que podía despedir a su esposa por alguna cuestión grave, como el adulterio, según una interpretación estricta, o por cualquier otra cosa que desagradara al marido, según la interpretación más laxa. A diferencia de la costumbre romana que permitía que el proceso de divorcio se iniciara por cualquiera de los cónyuges, el repudio judío era exclusivamente masculino. Como en otras dos ocasiones en que Jesús opina sobre la sexualidad, como el pasaje de los eunucos en Mateo 19, 11 y 12, o el pasaje sobre el adulterio en Juan 8 del 1 al 11, la posición de Jesús con respecto a estos temas se inclina siempre a favor de la parte más atropellada de la relación. Hay algunos principios que Jesús reclama, la igualdad del hombre y de la mujer, que Jesús recuerda al citar Génesis 1:27 y Génesis 2:24.
y la fidelidad al pacto de amor que se ha establecido al casarse. El matrimonio, en la perspectiva del reino, es un proyecto de amor que deja fuera cualquier relación de dominio. Es fuente de vida y de amor, no de servilismo. Es oportunidad de comunión plena y de ayuda mutua, no de sumisión. El segundo cuadro, en cambio, muestra a Jesús abrazando a unos niños y muestra cómo un grupo despreciado y sin derechos religiosos se convierten en signo de la acogida al Mesías y a su reino. Los hijos, recordemos bien, en la familia judía del primer siglo son los que no cuentan, los que nada tienen, aquellos cuya opinión es intrascendente, pues eran considerados inmaduros y caprichosos. Por eso los discípulos reaccionan ante ellos como lo habría hecho cualquier judío de la época, tratando de alejar a esos niños de Jesús. Pero Jesús sorprende a sus discípulos al abrazar a los niños en señal de que Dios los acepta y los quiere, a pesar de que la sociedad no les reconocía ningún derecho social ni religioso. Como los niños y las niñas, hemos de dejarnos abrazar por Jesús. Solo entonces los misioneros sabremos que nuestro trabajo es acercar a las personas a Jesús, no convertirnos en obstáculos. Hasta aquí los comentarios de los 3 pasajes de este domingo 27 del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, pausado, atento, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos listos para participar de la Eucaristía.